Parecemos empeñados en eliminar de la gramática política la primera persona del plural, o peor aún, en adulterar su significado. Estupendo. Pues muy agradecido por la invitación. Vamos a hacer una sesión donde haya, creo que tiempo amplio, el que haga falta para preguntas, para coloquio. Entonces, como ha explicado Juan Ángel, el origen de esta idea viene de un artículo que se publicó en el ABC, en la llamada La Tercera de ABC, titulado Conjugar el nosotros. Entonces ahí una de las ideas que salen es precisamente que la polarización, aunque es una palabra denostada, ¿no? Y parece que necesariamente es algo negativo, pues quizá no es tan negativo como parece, ¿no? Por lo que ahora trataré de explicar. A la vez tengo que decir que, como suele pasar con los títulos de las sesiones, uno busca siempre provocar, ¿no? Y que igual que digo que la polarización no es tan nociva como parece, pues también podría decir de los problemas que tiene el vivir en una sociedad polarizada o en un contexto político polarizado. Pero no lo voy a hacer porque no veré a lo que viene el público hoy. Si a alguien le interesara leer algo en esta línea, digamos, más directa acerca de cuál es el problema de la polarización, recomiendo otro artículo que también se publicó en el ABC hace poco, en enero de este año, de Rafael Rubio, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, y que se titula, me lo acabo de leer otra vez, por si en algún momento del coloquio pasamos al otro lado de cuáles son los problemas de la polarización. El título del artículo es El daño antropológico de la polarización. Es un artículo muy interesante y además hace un repaso muy bueno de, efectivamente, qué daños hace a una sociedad el que la política o el sistema político, y está hablando en concreto de España, esté polarizado. Y yo también, como si me dijeran que firmarías este artículo, esta opinión, también lo firmaría, lo cual no contradice lo que voy a tratar de defender. Voy a leer, digamos, comentando algunas ideas, porque me parece que así tenemos la base de un texto sobre el que luego podemos hablar, ¿de acuerdo? Ya digo, el tema central es conjugar el nosotros. La idea y cuando hablo aquí de nosotros se refiere al nosotros social, ¿no? Toda sociedad es un conjunto de personas, pero ya podemos entrar directamente a esa cuestión de la polarización. Supone que hay ellos, ¿no? Y nosotros, ¿no? O los unos y los otros. Y eso es un problema. La vitalidad de una comunidad política depende de su capacidad para conjugar el nosotros. Entonces, ya como la tesis. Es decir, una comunidad política, hoy en día sea un Estado, también puede ser una ciudad, su vitalidad depende de la capacidad que tiene para conjugar el nosotros, es decir, para evitar esa polarización o esos extremos. A nadie se le escapa que en nuestro país la estamos perdiendo a marchas forzadas, esta vitalidad. Parecemos empeñados en eliminar de la gramática política la primera persona del plural, o peor aún, en adulterar su significado. Cuando se habla de nosotros, no se hace referencia a todos los ciudadanos, sino solo a quienes forman parte del propio partido, colectivo o grupo identitario, que esto es lo más característico de la situación política y social ahora, ¿no? Cuando digo política, me refiero, por supuesto, al Parlamento, a los partidos políticos, digamos, a la política institucional, pero también política en el sentido más amplio, pues de las opiniones acerca de cuestiones sociales que tenemos cada uno, lo que se llama a veces la esfera pública. A eso me refiero en el doble sentido de política. Los vosotros y los ellos, y este sería el problema, corren el riesgo de acabar convirtiéndose en extranjeros dentro de su propia patria. Este día volveré luego. Es decir, una patria, una comunidad política, una polis, donde el nosotros se debilita y acaba viendo vosotros y ellos, ¿no? Unos enfrente de otros, eso tiene el problema de que uno se vea como un extranjero. Entonces uno pierde el sentido de pertenencia o uno no se sienta reconocido. Y eso es lo más problemático, o lo más problemático, dramático, y lo que le puede pasar a una comunidad política, porque eso es lo que lleva es a que esa comunidad pues se rompa, desaparezca, entre en guerra. Podemos seguir la lista de a dónde lleva ese camino, por dónde termina. Ahora viene lo de la polarización. Es ya un lugar común achacar la causa de nuestros problemas políticos a la polarización. Sin embargo, no parece un diagnóstico del todo acertado.
Por nocivo que resulte entender las relaciones sociales como una dialéctica de amigo-enemigo o un juego de suma cero, ¿no? Me parece que esta referencia de amigo-enemigo se ha conocido por todos los presentes, viene de uno de los grandes teóricos de la política, un filósofo político del siglo XX, de Carl Schmitt, y es casi ya un lugar común mencionarlo, y lo estoy utilizando aquí en el sentido más general, sin entrar en los matices que él introduce. Entonces, esa idea, ¿no? De solo cuando hay un enemigo, cuando hay un otro, cuando hay una polaridad, empieza a ver la vida política. Esa sería la idea. O sea que no, digamos, no podemos ser todos amigos. Sería un presupuesto de esta manera de entender la vida social, la vida política. O los juegos de suma cero, pues también se entiende. Es decir, o llevo razón yo o llevas razón tú, pero no hay modo de que nos pongamos de acuerdo en algo compartido, ¿no? No siempre tiene que ganar uno y el perder el otro, pues y eso se ve, por ejemplo, en el juego parlamentario es así, ¿no? Se aprueba una ley con el 51% de los votantes o de los escaños y entonces el 49% pues ha perdido y ya está. Y esas son las reglas de juego, en el sentido más estricto de juegos de suma cero, ¿no? Pues tú has ganado y tú has perdido y ya está. Y cuando tengas tú el 51%, pues te tocará ganar y si quieres cambiar la cambias y así una y otra vez, ¿no? Una especie de espiral que no termina. Entonces, y esto evidentemente me parece problemático, ¿no? Es decir, esa manera de entender la vida comunitaria, el modo de tomar decisiones políticas, no me parece el mejor, como luego trataré de explicar. Pero por problemático que todo esto sea, lo cierto, esta sería la segunda parte, es que la confrontación de opiniones, y añadiría incluso de opiniones extremas, pues también, pequeño paréntesis, hoy en día también el extremismo sería otro tabú, ¿no? Otra palabra pues casi tan peligrosa como la de polarización, incluso más, ¿no? Ser un extremista, ¿no? Hay que evitar los extremismos. Entonces, en cierto sentido, también estaría de acuerdo, ¿no? Pero no en otro sentido. Es decir, hoy en día cuando se habla de posiciones extremas, eso se aplica a cualquier idea, digamos, que no esté, si miramos la campana de Gauss, lo que no esté en la media, ¿no? O lo que no sea la mediana, pues ya está en los extremos y en sentido es extremista y parece que debería quedar al margen porque es peligroso, porque pone en riesgo el statu quo. Y me parece que justo en una sociedad es normal que haya opiniones diversas, incluso extremas en este sentido, ¿no? O sea, muy diversas. Una está en un extremo y esta está en el otro. Y que el juego democrático, el juego del debate público, pues es el dialogar sobre todas las posturas, propuestas que haya. Será habitual que las posturas extremas no sean las mayoritarias, pero el que no tengan espacio genera ese problema que mencionaba antes, que esas personas que tienen esas ideas o que les parece que esas ideas deben tener su lugar, no se vean reconocidos o no se vean como parte de la comunidad política. Y adelanto la tesis, que quizá la repito varias veces, la primera obligación de una comunidad política y del Estado, digamos, como el que tiene en este caso la autoridad, es el mantener el nosotros. Es decir, que los que son parte de esa comunidad política, y en general es parte por nacimiento, ¿no? O por inmigración o por lo que sea, los que tienen esa nacionalidad, los que forman parte de hecho de esta comunidad política, no se vean excluidos. Esa es la primera obligación. ¿Y cuál es la segunda obligación? Pues buscar el bien común o el interés general o como queramos llamarlo. Pero me parece que este orden hoy en día no se ve a veces tan claro, ¿no? Y se olvida sobre todo lo primero. Bien, ahora lo iré a explicar. Decía que la confrontación de opiniones, incluso extremas, es algo natural y saludable en sociedades libres. Acerca de cuestiones importantes para la vida en común, la unanimidad de pareceres siempre resulta sospechosa. También es una idea interesante. Es decir, imaginaos una sociedad donde todo el mundo estuviera de acuerdo, ¿no? O donde hubiera pues un referéndum y el 99% o el 102% han votado a favor, ¿no? O estas elecciones, ¿no? Que también sucede hoy en día, pues que gana el único candidato que se presenta con el 90 y tantos % de los votos. Pues eso es muy sospechoso, ¿no? Y en general detrás pues lo que hay es pues, falta de libertad y una sociedad pues que no es desde luego la ideal. Me atrevería a decir, por un lado, que el estado natural del hombre no es la guerra, ¿no? Haciendo aquí un eco de Hobbes, o sea, y eso también es discutible, ¿no? Por una teoría política que viene a decir el estado natural del hombre es la guerra y para evitar la muerte, pues creamos el estado, ¿no? Esa es una teoría política.
que por decirlo así rápido, que en fin, casi me parece demasiado atrevido, no comparto, ¿no? No es la que está en el fondo de estas ideas, ¿no? O sea, el estado natural del hombre no es la guerra, pero tampoco es la paz de los cementerios. Es decir, la idea de la unanimidad, ¿no? o el que no haya diversas maneras de ver la vida, ¿no? O diversos intereses también. A veces esas maneras de ver la vida es como demasiado quizá teórico, ¿no? Las ideas, los principios. También muchas veces tiene que ver con intereses encontrados, ¿no? Pues intereses de pues cómo organizar la sociedad, o a qué darle más importancia, o quién tiene el poder y cómo lo ejerce. O sea, esos son intereses pues que desde que hay humanidad han estado presentes. Y eso no hay que ignorarlo, ¿no? A veces los filósofos, nosotros llamamos de ética, pues tendemos a ser demasiado idealistas, ¿no? Y los que se dedican más a la política, yo estoy en esa área que es filosofía moral y política, se llama así, y a veces tenemos nuestros debates precisamente por esto, ¿no? Y los de ética siempre decís, ¿no? Pues tenéis una visión idealista o idealizada de la condición humana, y los de política, sobre todo son de una tradición realista, ¿no? Tipo la de Hobbes o la de Smith, pues dicen, no, la condición del hombre es la guerra, el enfrentamiento, el imponerse, en fin. Yo diría, como suele pasar, la postura generalmente, digamos, más acertada, pues es un término medio, o sea, que reconoce lo que hay de verdad en cada uno de esos extremos, por así decirlo, el idealista y el realista. Es una idea que me parece expresiva. Todo lo vivo, cualquier cosa que hay viva, o sea, desde un árbol, una planta, un ser humano, una sociedad, ¿no? Una institución. De hecho, aplicamos ese término, ¿no? Instituciones vivas, instituciones muertas, esta sociedad está muerta, ¿no? Esta sociedad está viva, o esta clase, ¿no? Que estamos en una universidad, ¿no? Esta clase en la que estoy, este grupo en el que estoy, está muerto, ¿no? O al revés, está muy vivo. ¿Qué queremos decir con eso? Todo lo vivo se caracteriza por estar en tensión. Es decir, donde hay vida, hay tensión. Tensión aquí en el sentido, no de tensión eléctrica, ¿no? De electrocutas, aunque también, sino tensión de dirección, ¿no? O sea, la vida se dirige hacia algo. Y al dirigirse hacia algo, pues no se dirige hacia lo contrario. Y también al dirigirse hacia algo, pues abre camino, ¿no? Y rompe, e irrumpe. O sea, ahí donde hay vida, y aquí estamos hablando de vida política, tiene que haber cierta tensión. Entonces, por eso, y aquí se va viendo por dónde va mi tesis, ¿no? El que haya polarización es un signo de vitalidad. Es un signo de que vivimos en una comunidad donde no estamos en la paz de los cementerios, ¿no? O donde no hay un interés compartido acerca de las cosas comunes, ¿no? Por ejemplo, en una situación de indiferencia a la gente, que también sucede hoy en día, ¿no? Es decir, cuando a la gente le da igual lo que pase a tu comunidad de vecinos, a tu ciudad o lo que le pase al país, pues eso es muy problemático. Incluso diría que eso es lo peor. O sea, lo peor que puede pasar en una comunidad política, como en general en la vida, es la indiferencia. La indiferencia sería esta falta de tensión. Entonces, cuando hay interés interés en sentido de preocupación, es que a mí me preocupa si este país va bien, ¿no? Si esta ciudad va bien, si mi equipo de trabajo, en fin, o de gente con la que me relaciono va en la buena dirección, pues eso se manifiesta en que hay una tensión y empieza a haber oposiciones, porque es raro que no haya diversas maneras de concebir hacia dónde hay que ir, ¿no? O cómo vivir. Decía, todo lo vivo se caracteriza por estar en tensión. Perderla equivale a morir, ¿no? Se ha quedado explicado. Por eso, que haya posturas contrapuestas y que se defiendan con vehemencia en el ágora es más bien un signo de vitalidad. Bueno, pongo aquí también lo de vehemencia por lo de extremismo, ¿no? Parece que hoy en día, y es cierto, ¿no? Hoy en día vivimos una política más de gritos que de diálogo tranquilo, ¿no? Y sereno. Evidentemente, para dialogar, el ruido no ayuda. Eso es una realidad, ¿no? Sería como el problema de la vehemencia. Pero si la vehemencia es un signo de que nos preocupa mucho lo que está pasando en el país o lo que el otro partido político quiere hacer, pues es un signo de vitalidad. Por lo que voy a decir ahora. Y lo que voy a decir ahora será como la tesis central del título de la sesión, ¿no? Y luego veremos a la segunda parte. Decía, por eso que haya posturas contrapuestas y que se defiendan con vehemencia en el ágora es más bien un signo de vitalidad. Y esta es la idea. Si nos inquieta que otros piensen de manera diversa, y si no nos da igual que otros tengan opiniones muy distintas a las nuestras sobre temas clave, y no estoy pensando solo en temas morales, que también, por supuesto, ¿no? La familia, la vida, la libertad, pero también en temas clave, como la economía, la inmigración, la sanidad.
hay todo tipo de temas que son centrales a nuestra vida y que nos afectan, ¿no? El que no nos dé igual que haya personas que tengan opiniones contrarias, eso es un síntoma, un signo de que no somos indiferentes. Y ese es, digamos, como el primer paso para ser parte para ser parte de la comunidad política en el sentido estricto. Es decir, porque uno puede ser parte de la polis, de la comunidad política, pero como un número más, ¿no? Como que de algún modo también los sistemas estatistas en los que vivimos, como España, por tradición política, etcétera, tiende a eso, ¿no? Tiende a que el individuo pues paga sus impuestos y con eso ya cree pues, que ha hecho todo lo que tiene que hacer con respecto al bien común o a la sociedad, ¿no? Y el resto que se encargue el Estado, que para eso pues pago mis impuestos o elegimos a los políticos. Pero es una visión, diría, pobre, ¿no? La contraria, que es la de el implicarse, el preocuparse, y que a veces eso lleva a reacciones, digamos, vehementes, ¿no? O a reacciones que se hacen notar por el tono, por la forma o por lo que sea, es un signo quizá hoy en día más positivo que negativo. Esto es lo que quiero decir, lo que quiero sugerir y luego lo discutimos. Si nos inquieta que otros piensen de manera distinta, significa, y esta sí que es la idea central, que los demás no nos resultan indiferentes ni ajenos. Aquí hago un pequeño giro, que no solo es que el que no seamos indiferentes nos lleve a defender nuestras posturas y a veces de modo vehemente, sino que además el que digamos, pero esta persona ¿cómo puede defender esta postura? ¿No? O este político, o este partido, o este presidente del gobierno, o de comunidad autónoma, pero ¿qué cosas plantea? Esa reacción significa que el otro no nos es indiferente. Decimos, oye, que es una persona que es parte de nosotros, o sea, es parte de mi comunidad política, es alguien que forma parte de mi vida, lo quiera o no. Porque también en esa visión que decía antes de estatista, pues parece, no, yo tengo mi vida, en el sentido de mi vida individual, mi vida privada, pero esa es una imagen, antes decía pobre, pero también diré irreal, porque es evidente que nuestra vida se configura de modo comunitario, ¿no? Entonces, por supuesto que las decisiones que se toman en el Estado, en los distintos niveles, ¿no? de gobierno, o en la esfera pública, cómo se configura eso, nos afecta individualmente, por poner un ejemplo muy claro, a través de la educación, ¿no? O sea, individualmente y en nuestro núcleo, digamos, familiar, ¿no? Pues, lo que aprenden los hijos pues depende de cuáles las leyes de educación, ¿no? de cómo es la cultura dominante. Entonces uno no puede desentenderse, ¿no? Creo que se ve hacia dónde voy, ¿no? O por dónde quiero ir. Decía, esto es lo decisivo, que con sus divergencias y singularidades consideramos a los demás parte de nosotros. Eso es a mí lo que me parece. O sea que podemos vivir en una sociedad polarizada, en una situación política polarizada. Vale, si esa polarización la vemos como un signo de que los demás no nos son indiferentes, sino que son parte del nosotros, eso es positivo. Esa sería la tesis, formulada en una frase. Vale. Si digamos, tomamos otra perspectiva, podríamos ver las consecuencias negativas de la polarización, ¿no? Pues que no ayuda a que nos entendamos, ¿no? Porque nos gritamos o porque convertimos la política en un juego de suma cero. Pero si vemos desde esta perspectiva, es un signo de que nos interesa en nosotros, de que no decimos, bueno, pues estos que hagan lo que quieran, ¿no? O cuando pues esto ahora gobierna, pues cuando gobierne yo ya lo cambiaremos todo, ya, pero es que así no vamos a ningún sitio. O sea, pues entramos en el bucle en el que estamos ahora mismo. O sea, que ese es el problema al que me quiero referir. Y que lo que nos falta es entender la política, sobre todo, como constituir y mantener el nosotros, donde tiene que haber lugar para todos, también incluso para los extremos, sin que eso signifique difuminar las diferencias de opinión y de visión, sino el llegar a un modo de convivencia y de proyecto compartido, que luego se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pues la alternancia en el gobierno, el que cuando se toman decisiones sobre temas trascendentales, quizá los morales son los más claros, pero en fin, también otros, quienes son minoría, ¿no? Porque han perdido la votación, no se vean marginados o excluidos, luego me referiré a esto. Estoy avanzando demasiadas cosas, pero espero que lleguemos a todas. ¿Se entiende? Se ve por dónde vamos, ¿no? De acuerdo. Decía esto es lo decisivo, que con sus divergencias y singularidades consideremos a los otros como parte de nosotros. Aquí cito a Aristóteles,
De Aristóteles aprendimos que somos seres dotados de palabra, ¿no? Entonces, ¿no? El ser humano es un ser racional, pero racional ahí el término es logos, ¿no? Y es lo mismo que decir, es un ser dotado de palabra. Y esto lo dice en la política. Somos seres dotados de palabra precisamente para dialogar, y añado yo, para discutir, se podría decir también, o sea, para confrontar ideas sobre el bien y el mal, eso es de Aristóteles, sobre lo justo y lo injusto. Es decir, no solamente tenemos palabra porque seamos racionales, ¿no? Sino precisamente para hablar sobre qué es lo bueno y lo malo en la polis. Entonces, si hay que hablar sobre qué es lo bueno y lo malo, es porque no vamos a estar de acuerdo, ¿no? O sea, que es una tarea, digamos, que es en lo que consiste la vida política. O sea, la vida política pues, fundamentalmente consiste en ese interés por aclararnos o intentar llegar a acuerdos o avanzar acerca de qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y también, siguiendo eso, se puede decir que esta es la tarea crucial de la polis, determinar entre todos en qué consisten la vida buena y el bien común, o dicho de otra manera, qué forma debe tener una sociedad justa y humana. Vamos a dar un paso. La vida social posee una ineludible dimensión ética. No se puede hacer política al margen de la moral. Gracias a voces como las de Michael Sandel, que es un filósofo político contemporáneo, todavía vivo, se ha roto el espejismo de la neutralidad del espacio público. O sea, esto era algo muy común en los años 80 y 90. Es decir, bueno, está la esfera pública y la esfera privada. La esfera pública es neutral desde el punto de vista moral o de valores, ¿no? Para permitir precisamente la convivencia, y la esfera privada es donde cada uno tiene pues, su idea sobre qué es lo bueno y cómo hay que vivir, ¿no? Entonces, eso era un espejismo que hoy en día se ha roto, gracias a autores, entre otros, como Michael Sandel. Incluso en democracias liberales como las nuestras, actualmente, cualquier decisión sobre lo justo, que al final las leyes tratan de determinar eso, ¿no? Pues cuál es el mejor modo de organizar los impuestos, la sanidad, la educación. Cualquier decisión sobre lo justo depende, en último término, de la concepción que se tenga acerca de lo bueno para el ser humano. O sea, sin una concepción de qué es la vida buena, cómo las personas se perfeccionan, que utiliza ese término, sin una mínima concepción de eso, realmente no es posible luego tomar decisiones acerca de lo justo, es decir, de la convivencia en la sociedad. De hecho, aquí doy como un giro, todo indica, probablemente debido a la ley del péndulo, o sea, el péndulo es, antes vivíamos en el espejismo de la neutralidad, el espacio público es neutral. Eso se ha demostrado ilusorio. Entonces, por ley del péndulo nos hemos ido al extremo contrario. Yo me atrevo a decir, en los últimos 10 años, en lo que vimos es una situación de hipermoralización de la política, que también es problemática. Entonces, lo explico de esta manera. Hoy en día la política trata de entrometerse en todo, imponiendo concepciones concretas del bien humano que van mucho más allá de los principios morales exigibles para la convivencia. Esta es la idea, creo que se ve, ¿no? Una vez más, que a lo mejor es la educación. Es decir, las leyes del Estado intentan regular contenidos educativos que hasta hace muy poco se consideraba que pertenecían a la decisión de los padres y que era bueno que fuera así, precisamente para respetar el pluralismo. Se hace por razones también que son defendibles, digamos, con la idea de que el Estado tiene una responsabilidad, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero la única idea que me interesaba destacar aquí es que hemos pasado de una situación de neutralidad, de supuesta neutralidad, al opuesto, que es una situación de hipermoralización. Es decir, que la política no simplemente articula la vida común y respeta una esfera privada, sino que trata de dictar cuál es el modo de vivir o qué es lo bueno para las personas. Actualmente está en riesgo la sana distinción entre la esfera pública y la privada. Por este camino acabaremos otra vez en la imposición de la moral de uno sobre otro. Estoy pensando en la historia de España, ¿no? Se critica siempre. Pues en la dictadura, evidentemente, había la imposición de un modo de vivir a todos, ¿no? Y eso es cierto, y eso es lo característico de una dictadura. Pero hoy en día estamos en un esquema paralelo, donde también se está intentando imponer una forma de vivir o de definir qué es lo bueno a todos, ¿no? No de la misma manera que en una dictadura, pero sí con un esquema similar, ¿no? Es decir, donde la política se entromete, donde debería respetar el pluralismo, donde debería respetar lo que he llamado aquí, y se suele llamar en la teoría política, la esfera privada. Es decir, es sano que haya una esfera privada. Así parece indicarlo, esto que acabo de decir, el modo en que en el Parlamento se han aprobado en los últimos años en nuestro país varias leyes acerca de cuestiones polémicas que dividen a la sociedad.
Se invoca la fuerza de la mayoría partidista y se deja sin espacio a quienes las consideran injustas, ¿no? La ley de eutanasia y la legalista que la sigue y que la precede, ¿no? Entonces, esa ley se aprobó además sin debate, si esto vamos a ver también, parlamentario en sentido estricto. No hubo audiencia de expertos, ¿no?, etcétera, ni se pidieron los informes que suelen pedir en leyes de ese calado. Y quienes estaban, ¿no?, y estamos en contra de la eutanasia, nos parece que no es lo mejor para la sociedad, nos sentimos en realidad más bien excluidos, ¿no? O parece que, no sé, que estamos en contra de lo bueno para la sociedad o lo que la sociedad quiere, cuando la sociedad también somos nosotros. O sea, la sociedad es los que han aprobado la ley de eutanasia y están a favor de ella, y los que no estamos. Yo sigo siendo miembro de esta sociedad y quiero seguir siendo. Entonces, lo que nos falta es el ver cómo puede hacer eso compatible, o sea, cómo podemos vivir, convivir en la misma sociedad, gente con ideas distintas acerca de cuestiones tan centrales, y que no es simplemente un juego de suma cero. Pues ahora tengo mayoría, ahora hago la ley, ahora tengo mayoría, la cambio. Porque con eso no llegamos muy lejos. Y en concreto en alguna de estas leyes, como el de la eutanasia, parece que lo que a veces no hay ni siquiera es espacio para mantener las propias convicciones. O sea, no ya es simplemente que se genere el derecho a la eutanasia y por lo tanto algunas obligaciones sobre los médicos, no todos, ¿no?, porque se permite la orden de conciencia, pero sí que forma parte de los servicios de la cartera de seguridad social, y entonces hay que asegurarlo y se asegura, ¿no? Y eso tiene toda una serie de efectos. O sea, no solamente es que tengamos efectos sobre la profesión médica, sino a veces incluso sobre las propias ideas. Parece que el hacer un discurso contra leyes que se han aprobado, eso es antidemocrático. Estoy citando aquí, en un artículo por espacio, a Gregorio Pérez Barba, hace ya muchos años, que es una figura que no es muy conocida, que falleció, pero en España sí es muy importante. Yo venía a decir, en este caso respecto a la ley del aborto, decía, quienes, hablaba en concreto de colegios de educación católica, ¿no?, quienes en los colegios de educación católica enseñan que el aborto es algo malo para las personas y para la sociedad, una vez que ya está aprobado por el Parlamento la ley del aborto, son personas que están yendo en contra de la democracia. Son palabras textuales. Me parece que eso es muy problemático, porque no es cierto que son personas que vayan en contra de la democracia. Creo que se entiende también, digamos, cuál es el punto aquí. Esto se puede resumir de esta manera, que es, con esta frase, no es país para disidentes, ¿no? No es país para viejos, no es país para disidentes. Y eso me parece problemático. Y también me parece con la polarización. O sea, el disidente al final es alguien que tiene una opinión radicalmente distinta de la dominante o de la mayoritaria o de la oficial, ¿no? Entonces es bueno que hay disidentes, ¿no? Y a veces los disidentes son extremistas, tienen posturas extremas, pero si se quiere, ¿no?, como una conclusión de esta argumentación que estoy presentando es: si en una comunidad política no hay lugar para disidentes, es una comunidad política deficiente, es una comunidad política problemática. O sea, tenemos que ser capaces de incorporar y de mantener espacios para la disidencia, porque eso, también hacia esta idea, nos enriquece y hace que la sociedad mantenga su vitalidad. Entonces, en realidad esta es la idea principal, ¿no? Que ha sido dando cuentas, digamos, de un lado y del otro. Esto que está pasando en nuestro país es una estrategia peligrosa, pues genera desafección entre quienes no ven reconocidas sus legítimas razones. Y la base de la vida social consiste, según lo formuló Hegel, en que el yo se pueda reconocer en el nosotros. O sea, si uno, o sea, yo, el individuo, no soy capaz de reconocerme en esta sociedad y en esta sociedad, no me reconozco en ella. Pues es un problema. A veces puede ser inevitable, hay que reconocerlo, pero eso llegará, pues, a una división de la sociedad, o a una transformación, o no sé, a una inmigración. Pero históricamente eso ha sucedido. Pero siempre que sucede, siempre, tampoco me atrevo a decirlo al 100% de los casos, pero en fin, generalmente cuando ha sucedido eso ha sido dramático. Y me atrevería a decir que en general empobrecedor, a lo mejor a veces inevitable, pero por lo menos problemático. Entonces hay que pensárselo dos veces antes de abocar a la sociedad a ese precipicio, o a las personas a esa especie de precipicio. O poner a la gente, digamos, entre la espada y la pared. Pues eso no es bueno, o no es lo que debería hacer la política. Si las instituciones sociales no se sustraen del juego partidista en el que están metidas, esta es la ley, ya sé que se ve. Una cosa son las instituciones sociales, el Estado, el Ministerio, ¿no? Y otra cosa son los partidos. El problema es que hoy en día se identifican, ¿no?
Si las instituciones sociales no se sustraen al juego partidista, acabarán perdiendo su capacidad de representarnos a todos, que en realidad es lo que está pasando por desgracia. Ciertamente, la sociedad necesita tomar decisiones sobre lo bueno y lo justo, en cuestiones particulares y con frecuencia perentorias. ¿Había que tomar decisiones sobre la eutanasia? Pues sí, no, que en el sentido de que ya no era el momento, a lo mejor era pronto, pero son cuestiones que estaban planteadas. Y tomar decisiones sobre eso pues es inevitable. La regla de la mayoría es el sistema que nos hemos dado para dirimir las diferencias de manera pacífica. Sin embargo, la experiencia histórica del mundo moderno debería servirnos para tener muy presente el carácter provisional de esas decisiones. Esta es la idea que me interesa destacar. La política es falible y quienes la ejercen harían bien en evitar su mayor tentación, situarse por encima del bien y del mal, o peor aún, creerse legitimados para definir lo bueno y lo malo. O sea, el político debe ser alguien fundamentalmente humilde. Creo que no es la principal virtud o característica que si nos preguntaran, utilizaríamos para describir a la clase política. Y debería ser esa. Precisamente porque el que tiene poder tiene que ser consciente de que con ese poder puede hacer mucho bien o mucho mal. Y tiene que ser muy cauto, ¿no? La virtud del político es la prudencia. La prudencia, creo que se entiende, digamos, a lo que lleva es a tomar en consideración todos esos peligros, ¿no? Ya no ser temerario, que es lo que nos pasa mucho. Lo sensato sería mantener siempre abiertos los espacios de diálogo con quienes piensan distinto, o sea, justo lo que hacemos ahí. Y que la mayoría social de cada momento se muestre dispuesta a cambiar o rectificar cuando sea necesario. Y aquí planteo una utopía, pero bueno, eso nos pasa con los filósofos para formular utopías. ¿Qué problema habría en conceder que ciertas leyes controvertidas sean revisables periódicamente para modificarlas o confirmarlas? Es decir, vamos al caso de la eutanasia. En otro caso que pongo aquí es de la prisión permanente revisable. Por poner dos casos, digamos, de aspectos políticos e ideológicos distintos. Cuando se aprobó en España la prisión permanente revisable, que es el equivalente más o menos a la cadena perpetua de otros países, personas ideológicamente de izquierdas dijeron eso va en contra de la dignidad humana. Esa fue la tesis o la afirmación. Cuando se aprobó la ley de la eutanasia, personas en general ideológicamente de derechas dijeron eso va en contra de la dignidad humana. Entonces, mi propuesta sería, ¿por qué cuando se aprueban leyes de este tipo, que hay que aprobarlas, se someten a debate y hay que aceptar la decisión de la mayoría, no se toman esas decisiones como revisables? Es decir, cuando aprobémoslo, esperemos 5 años y volvemos a debatirlo y veamos qué resultados ha tenido y modifiquémoslo o confirmémoslo. Me parece que eso es mucho más compatible con la idea de democracia como diálogo social acerca de lo bueno y lo malo, que el modelo que tenemos actualmente de esto se ha aprobado, cuestión zanjada. Cuando publiqué esto me escribió un amigo diciéndome, nuestro derecho no es tan utópico. Tiene que ver con que el derecho que tenemos en España, la tradición francesa, es un derecho racionalista, por lo tanto tiene que estar definido, ¿no? O sea, la provisionalidad pues parece que es algo precario, es una imperfección del derecho. En cambio, en otras tradiciones, en la tradición del derecho canónico, que es la tradición muy antigua, la tradición latina, sí que tendría, digamos, habría espacio para ese tipo de planteamientos, ¿no? De revisar, de la provisionalidad. Voy hacia el final. La idea de que la organización de la polis aspira a perfeccionar, como mencionaba antes, o sea, perfeccionar significa hacer mejores a los ciudadanos, es compatible con la certeza de que la capacidad que tiene la polis o el Estado para conseguir perfeccionar a los ciudadanos resulta muy limitada. Tanto por la naturaleza de la vida ética, o sea, eso de hacer mejores a las personas es algo muy complejo, ¿no? O sea, ni siquiera un padre puede decir, voy a hacer mejor a mis hijos. Pues no, o sea, eso no funciona así, creo que cualquier padre lo sabe, o cualquier educador también lo comprueba, tanto por la naturaleza de la vida ética como por la libertad de las personas. La deriva contemporánea de la política parece haber olvidado que su primera responsabilidad, la idea que he repetido las otras veces, la primera responsabilidad de la política es asegurar la vida en común, el nosotros social, que es un fin anterior y más básico que la búsqueda de lo bueno y lo justo. Esta sería en realidad mi tesis de este texto. Es como si la hipermoralización de la que hablaba antes, que todo lo anega, hubiera conseguido invertir el orden. O sea, el orden entre que lo más básico es mantener a nosotros, y una vez que tenemos un nosotros social, entonces es posible discutir y definir y tomar decisiones acerca del bueno y lo justo. Y
Eso nos lleva a olvidar que si se destruye en nosotros, resulta vano cualquier otro esfuerzo. Última idea. En el libro de John Stuart Mill sobre la libertad, que recomiendo fervientemente, es un libro de máxima actualidad hoy en día, dice lo siguiente, es una cita suya. Dice, el mal realmente temible no es la lucha violenta, y luego también reivindicó el título de la sesión. Esta verdad, podemos poner la polarización, no existía, pero hoy en día sí. El mal realmente temible no es la lucha violenta entre las diferentes partes de la verdad, partes de la verdad que significa entre las diferentes personas que defienden una concepción de qué es la verdad. Eso no es lo temible, sino lo temible es la tranquila supresión de una mitad de la verdad. Y termina. Siempre hay esperanza cuando las gentes están forzadas a oír las dos partes. Lo decisivo es que en una sociedad haya espacio para la disidencia, espacio para las diversas opiniones, porque eso evita este problema al que se refiere, porque no me extiendo porque ya hemos acordado llegar al final de la exposición. Me parece que estas palabras son una reivindicación del nosotros social. La falibilidad del conocimiento humano, el conocimiento no es falible, va ahí unida a la confianza en que toda persona desea conocer la verdad. Esto que dice Mill es implícito porque el texto precisamente que las personas deseamos conocer la verdad y también acerca de las cuestiones sociales. Es como un interés compartido. Que a la vez, y luego lo explica también en otros lugares, reconocemos que nadie tiene completamente la verdad. No se puede arrogar, yo ya la tengo, ya la he descubierto, sino que es una búsqueda que no termina probablemente nunca, aunque también es una búsqueda donde hay avance, ¿no? Desde a Mill se le considera en su época como un escéptico, ¿no? Como alguien que en realidad era alguien que ponía en riesgo el concepto de verdad. Visto desde hoy en día, desde la situación, es todo lo contrario. Es alguien que está reivindicando el valor de la verdad, la necesidad de la verdad y el lugar de la verdad en una sociedad plural. Vistas las cosas de esta manera, los otros son más una ayuda que una amenaza para las propias convicciones y posturas políticas. O sea, antes todos buscamos la verdad y cada uno con su opinión, con su voto, lo que intenta es acercarse a la verdad, al bien común, pues aunque tengamos opiniones muy distintas, al otro no lo vemos como un peligro, sino como alguien que me puede hacer ver cosas que yo no he visto y alguien, desde luego, con quien es imprescindible contar. Vistas las cosas de esta manera, los otros no son más una ayuda que una amenaza para las propias convicciones y posturas políticas. Habrá quien desacredite esta confianza en la razón como fruto de una visión ingenua, una visión filosófica, soy filósofo, del debate público. Alguien podría decir, la realidad de los flujos de poder no funciona así, ¿no? El poder no funciona así, la vida política no funciona así. O sea, y es cierto que de hecho no funciona así. Pero, con eso termino, ese aparente recurso al realismo, diciendo, eso son ideas utópicas, pero no es la realidad, en mi opinión, modesta opinión, esconde más bien el miedo a admitir que otra política es posible. Muchas gracias.